cuando yo escucho de vivir bien a uno y a otro y a otro y a otro y a otro y a otro, siempre saben qué hacen, lo que ya siempre hacen, dice, a eso se llama vivir bien. Es decir, que es un término tan genérico que todo el mundo lo aplica a lo que siempre ha hecho y no piensa que tiene que transformar algunas cosas, ¿no? Entonces, hay este riesgo también. Yo mismo quizás ahora cuando explique caeré un poquito en este riesgo. Por eso creo que es bueno de compararlo un poco con los modelos previos. Con el modelo que claramente se diferencia más, lo que siempre se dice ahora de vivir bien, es con el modelo dominante, con el que está en todas partes, que es el modelo de un desarrollo económico, ¿no? De ganar más, en vez de la palabra bien, y ahí es donde entra lo que algunos que no entienden en la manera en que ha nacido ese concepto, muchas veces medio que se distorsionan. Dice, ¿cómo van a vivir bien? Tienen que vivir mejor. Si viven que es un desastre, como viven, tienen que vivir mejor. En parte sería verdad si lo vemos de lo que había antes y lo que hay ahora. Pero bien se opone a mejor en el sentido que bien quiere decir todos. Ahí se nota un poco la influencia de las lenguas quechua y aymara, en que el astawan un poquito más, no entra tanto, sino que mejor se entiende cuando uno está bien. Yo estoy bien, pero nosotros chusma, ¿no? Sí, yo vivo bien gracias a que me siento encima de los demás y me aprovecho de los otros. Esta es la diferencia fundamental del concepto. En el fondo, en términos anteriores, se podría decir es vivir con equidad, ¿no? Con equidad en que a todos nos toca. Esto no voy a distinguir cosas que dije yo en La Paz porque había muchos aymaras, pero el sentido de Camir y del que vive bien así es este, aquel que es capaz de compartir con todos. Les pondré un ejemplo de una cosa que nos pasó a nosotros cuando empezamos a trabajar en el mundo guaraní. ¿Quiénes hay aquí guaraníes? ¿Quiénes son guaraníes? Hay algunos, ¿no? ¿Queréis venir? Ya, bien, sí. Han contestado mejor de lo que yo he preguntado. Sí. Les cuento una cosa que pasó cuando Sitka empezó a trabajar en Charagua. Deben haber escuchado ustedes de las comunidades de trabajo, ¿no es cierto? Que se hablaba mucho de comunidades de trabajo. Y había los economistas que estaban pensando, a ver, cálculos. Uy, aquí maíz, es la tierra del maíz, la tierra sin mal es la que tiene harto maíz, ¿no? Pues produciremos todo eso, y tanta soya, pero sobre todo maíz. Hicieron sus cálculos. Dice, como producimos tantas hectáreas, tendremos que sacar tantos quintales de maíz, o toneladas, no sé qué sería, y entonces las venderemos a tanto, y con eso tendremos un ahorro de no sé cuántos miles, y con eso entonces haremos nuevos chaqueos. Todo muy bonito el economista. Lo que no pensaron es que cuando empezaron a tener el maíz, y había maíz abundante, ¡qué bien este maíz, qué bien este maíz! Y decían, vamos a venderlo. Y los otros decían, está tarao, este ingeniero. ¿Cómo vamos a venderlo? Lo vamos a repartir entre nosotros, vamos a tener nuestra buena chicha, y entonces cuando ya estemos bien satisfechos, si queda algo, esto lo venderemos. El economista tenía una mentalidad de lucrar y ganar, y el otro tenía el sentido de compartir. Esto ya nos da una idea. En este caso, no sé si dirán vivir bien o no, pero esto era lo que estaban pensando. Entonces, esta diferencia entre el vivir bien y el vivir mejor va en el sentido de compartir y gozar conjuntamente todos, ¿no? Esto es una cosa importante. Ahora, el modelo que sigue siendo el dominante, y que nosotros mismos lo teníamos en cierta forma cuando hacíamos un plan de lo que sería al año siguiente, este tiene, el corazón que tiene es que el desarrollo quiere decir mayor economía, pero mayor economía quiere decir más plata, cómo se reparte ya no importa. Si unos ganan mucho, algo les quedará a los otros. En cambio, si todos lo hacemos juntos, no va tan bien, ¿no? Entonces, el tema de que el corazón no es la economía, sino que es la capacidad de compartir bien entre todos, ¿no? Claro que después dirán, si todos son pobres, se van a repartir la pobreza y no pasará nada, tienen que aumentar un poco más. Probablemente es correcto, pero no hacerlo, que unos lo hacen muy bien y los otros que les caigan las migajas, ¿no? Este es el gran
contraste fundamental que hay. Vino entonces un cambio de paradigma, que en vez de que sea el desarrollo económico, se le da la vuelta a la torta, como se hizo cuando pensaban que la Tierra, que el Sol daba vueltas en torno a la Tierra, dieron la vuelta a la revolución copernicana y más bien dijeron es la Tierra la que da vueltas sobre el Sol, en torno al Sol. Pues aquí también, que inicialmente pensaban que con economía, tecnología, todo mejoraría. Y el ser humano, este es el instrumento con que se hace eso, pero la meta es la economía, darle la vuelta. Y entonces era que el corazón tenía que ser más bien el ser humano, y algunos que después lo refinaron un poco más, dijeron la cultura, porque la cultura es de cómo va desarrollándose los seres humanos en un lugar y en otro y en otro. Le dieron esta vueltita, es el desarrollo que se llama humano. Siguiente vuelco que se hizo fue más bien lo del desarrollo sostenible, de que cuando se miraba la cosa económicamente de avanzar, entonces claro, veían un sitio que había mucho árbol, ¡oh, qué bien! Los cortamos todos, tenemos un montón de plata por la venta de la madera y todo eso, después ponemos aquí ganado y está perfecto. Pero la madre tierra quedaba tan pelada como mi cabeza, ¿no? Entonces se dijo que tenía que ser sostenible. Y dentro de eso de sostenible, pues había dos corrientes. Una que era más, en cierta forma, humanista. Si nos lo comemos todo, ¿qué tendrán nuestros hijos? Si lo pelamos todo, ¿qué quedará para chaquear a nuestros nietos? Es decir, de pensar simplemente desde la perspectiva humana nuestra, a ver qué cosa quedará para las siguientes generaciones. Y era una preocupación correcta, está bien esta preocupación, ¿no es cierto? Pero era todavía demasiado humanocéntrica, pensamos en nosotros. La otra, en cambio, pienso que es lo que en todo eso que se hace ahora de los derechos de la madre tierra, en todas esas cosas, que más bien se dice, no, es que tanto nosotros humanos, como los perros, como las pulgas, como los tigres, como los árboles, como las piedras, somos parte de lo mismo. Son parte de nosotros. Así como nosotros como humanos tenemos derecho, la piedra, el mineral, todos tienen también sus derechos. El bosque tiene sus derechos. Y que por lo tanto tenemos que verlo más como que somos parte de una cosa mucho más amplia y grande, que compartimos la misma esencia en cierta forma, ¿no? Esto para mí es más interesante. Y en el vivir bien se ha retomado mucho. No es lo mismo decir vamos a hacer algo que sea mantener los recursos naturales, recursos de quién, de nosotros, los recursos naturales, que es decir, vamos a respetar los derechos de la madre naturaleza, de la madre tierra. Nos vemos más de igual a igual y que merecemos los mismos derechos, ¿no? Esto ya desarrollo sostenible, ya decía algo de eso. ¿Qué añade el vivir bien? Yo creo que recoge mucho, fuera del primer modelo, aquel, el que sigue siendo el dominante. Ustedes ven aquí en Santa Cruz, y si de Santa Cruz se pasan al Mato Grosso, es mucho peor. Yo cuando estuve la primera vez en el Mato Grosso y venía uno y dice, todo eso era monte y tal y cual, y aquí vivíamos, y después veías de noche que estaban pasando tractores arrasando con todo, de Santa Cruz se queda chiquito, pero lo dejan todo pelado, no queda nada, ¿no? Pues contrastando con aquel que sigue siendo el dominante en la mayor parte de los lugares, y aquí incluido, en Santa Cruz más que en el altiplano, bueno, las minas son muy parecidas. Al decirlo que es de la madre tierra, que es de todo eso, queda mucho mejor, queda una cosa mucho más bien. Entonces, en cierta forma, cuando se ha pasado al tema del vivir bien, ha sido como un catalizar cosas que ya estaban en el ambiente y que se dicen de otra forma. Quizás con dos yapas. La primera yapa es que esto ha surgido no desde arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Ha surgido de los distintos pueblos y lo tienen de una forma o de otra. Cuando han empezado, ¿por qué han puesto la palabra vivir bien? Ha venido, en el caso de ustedes, summa causa, ¿no? Del vivir, causa y summa bien. En el caso de los aymaras, summa jamaña.
Yo recuerdo una vez, el que lo ha divulgado más, incluso a nivel internacional, a partir del caso boliviano, ha sido que sigue siendo nuestro canciller, David Choquehuanca. Y ha publicado una serie de cositas, de libros, como está en la Cancillería, van publicando. Aquí mismo ahora tengo uno que me lo acaban de pasar y lo tenemos que presentar, publicado por la Cancillería, que se llama El desarrollo endógeno sostenible como una interfaz. Ahora no, nadie entiende, interface dicen ahora, ¿no? Sí, para implementar el bien vivir en la gestión pública boliviana. Este es uno de los últimos que están, todavía no se ha presentado, el día 12 se va a presentar. Es decir, que aquí nomás se lo muestro, pero todavía no existe. Bien, entonces él empezó y me llamó, oye Javier, ¿y en guaraní cómo dicen vivir bien? A la pucha, no lo sé, pero me parece que no lo dicen. Dije, me parece que no. Estuve no hace mucho en una reunión de la APG en Camiri y les pregunté. Y un señor, que es uno que ha hecho un diccionario muy bonito, dice, no, no lo decimos. Decimos cosas parecidas, pero no esto. También me dice, tampoco decimos madre tierra, decimos otra cosa. Y Wimba, ¿cómo es? Y, la tierra sin mal. Y Bimbarae, creo que es, una cosa así, ¿no? Dice, pero tenemos otra manera de decirlo. Pero diciéndolo de otra manera, dicen una cosa parecida. Tienen el mismo sentido de que tienen que ir llegando a una tierra que no tenga mal. Y por eso es vivir bien, porque no tiene mal. Los mojeños, Don Sixto, ¿dónde anda Don Sixto? Ah, oiga, primera fila. ¿Cómo lo dirían ustedes, el vivir bien? Uy, qué largo. Mi Teresa, ya. Una cosa así, ¿no? Pero lo que yo he escuchado de ustedes es que siempre y hay una niña que recibe una iluminación de Dios y se van a buscar la Loma Santa. ¿No es cierto? Loma Santa creo que ha llegado hasta el Chapare, hay Loma Santa, y en Alto Beni también hay Loma Santa, ¿no? Lo dicen, pero de otra forma, ¿no es cierto? ¿Y ustedes, cómo dicen en Río Negro? Vida digna. Vida digna, ya le han puesto un toquecito que es distinto, ¿no? Aquí hubo una marcha por el territorio y la dignidad, y la hicieron esos caballeros, el año 1990, ¿no? La palabra dignidad, en cambio, el Banzer puso... ¿Cuánto? Ay, menos mal, pensaba que ya se me había acabado el tiempo. Sí, bien, entonces ya está claro esto de que hay este toquecito que surge de abajo de cada pueblo. Y por lo tanto, en cierta medida se tendría que decir que hay tantas maneras de vivir bien como pueblos. Cada pueblo tiene su forma. Y esto también es un cambio muy significativo con relación a lo que era anteriormente el sentido de desarrollo. Unos expertos que habían estudiado en el primer mundo, en Halifax, vete a saber dónde habían estudiado, tal vez en Nueva Delhi, y entonces llegan que lo saben todo, llegan aquí y plap, 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 hay que hacerlo así. Estos tienen otra cultura, a ver, ¿cómo lo traducirían? Pero, uy, no lo entienden todavía. Yo tengo la realidad, una rana, yo tengo la realidad, yo lo sé, y ustedes tienen que aprender eso. Ahora es al revés, que desde abajo se tiene que ir construyendo hacia arriba, cada pueblo en la forma que él tiene. Y a partir de esto, de hacerlo así, juntos, entonces se va avanzando. No sé si, creo que el otro día yo te escuché hablar de la glocalización. Hoy no, me parece que no. Sí. Glocalización le llaman a veces. Porque la globalización era que desde arriba todos tenían que ser lo mismo y se hacían globales con lo que decía el de arriba. En cambio, glocalización de lo local, cada uno va aprendiendo, y entonces con eso van sacando una cosa o la otra. Esta ranita es interesante, ¿no? Ya se cayó. Sí. Bien, y último punto, quizás, les diré solo un último punto que me parece que es importante. Es, ¿cómo medirlo? ¿Cómo medir eso? Por lo que yo les he dicho, hay muchas de las maneras que ya, de hecho, ustedes están haciéndolo en una parte y en otra, ya se pueden medir cosas. Por ejemplo, una cosa que yo casi no he tocado ahora, indirectamente sí, pero no mucho, es que el vivir bien tiene que tocar con todo eso de la madre tierra y que por lo tanto el estilo en que se tiene que hacer tiene que ser muy respetuoso. Aquí les voy a leer, y con eso acabaré, una cosa
que dice el David Choquehuanca. En uno de los libros que lo presentó, o en una de las ponencias que la presentó en la cumbre del mundo, dice dos cosas que valen la pena. Una dice, hay que bajar la palanca, bueno, no lo encuentro, pero por ahí está, hay que bajar la palanca. Y segundo, que el lema entonces es tener menos es ser más, ¿no? Bajar la palanca quiere decir que tal como está el mundo, como va yendo el mundo en este momento, vamos como locos. Imagínense si todos los chinos que ahora están creciendo tanto quisieran imitar lo que pasa en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo duraría el mundo? Creparía en pocos días o en pocos años, porque la cantidad de energía, de cosas, de hidrocarburos, de recursos naturales, todo lo que consumirían, se nos eclipsaría y se acabaría todo. Entonces lo que hay que hacer es bajar la palanca. En vez de pensar que es esto de más energía y todo eso, todos vivir un poquito más bucólicamente, si quieren, un poco más así, suavemente, pero y entonces tenemos para todos. Esta es la primera cosa. Y como consecuencia de eso, si tenemos menos, somos más. Es la otra parte, ¿no? Y aquí ya le acabo. Muchas gracias.